Damos gracias a Dios por esta bendición. Hermanos, les quiero invitar en esta mañana que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15. Seguimos nuestra serie y ha sido un desafío para todos nosotros, para los líderes de grupos, para los predicadores. Estudiar Apocalipsis es una bendición, consuelo, pero como toda escritura exige tiempo, ¿cierto? Tiempo de estudio, tiempo de inversión, de investigación, de conocimiento. Estamos delante del menor, el más pequeño capítulo de Apocalipsis. Son 8 versículos. Apocalipsis capítulo 15. Estamos entrando en una nueva sección que está muy conectada, el capítulo 15 con el capítulo 16. El capítulo 15 es la introducción de la justa ira de Dios que se manifestará. El capítulo 16 nos muestra el cómo eso se dará. De qué manera Dios va a manifestar su ira en este mundo. De manera más detallada, en la tierra, en el mar. Vamos a ver eso, Dios mediante, cuando estudiarmos el capítulo 16, que son las copas de la ira de Dios. Ahora estamos en el preludio, la introducción. Y aquí, de partida, hay un sentimiento que debe estar en nuestro corazón. Hoy y siempre estamos delante de un Dios que es extremadamente justo. Justísimo. Uno de los atributos de Dios es la justicia. Y eso debe traer nuestro corazón, y no para intimidarnos, miedo de Dios, no, pero una certeza. Nada y nadie se escapará del justo juicio de Dios. No hay ninguna obra que Dios no la juzgará. Las injusticias que tenemos en este mundo, que es normal de este mundo caído, que nosotros estamos pensando, ¿dónde está Dios? Que los profetas, los discípulos, la iglesia, muchos hermanos dijeron, ¿hasta cuándo, Señor? Aquí hay respuesta clara del tiempo. El Señor juzgará todas las cosas. Todas. No hay injusticia en Dios. Por eso, hermanos, abrochemos el cinturón. Porque estas cosas están sucediendo y van a suceder. Así nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 15, desde el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Esta figura aparece en otros capítulos. Un mar de vidrio transparente, hablando de pureza, de santidad. Ahora está mezclado con fuego. Apocalipsis no podemos leer de manera lineal, cronológica. Son paralelos que se repiten y que son progresivos. Historias que son interpuestas y que a medida que llega un nuevo elemento, se agrega algo más, pero contando la misma historia. Hay otras maneras de interpretar Apocalipsis. Esta es la manera de la mayoría de los reformados. Esta es mi manera de interpretar. Los que no interpretan literalmente los símbolos. Porque Cristo nos enseña en el capítulo 1, por ejemplo, cuando habla de los candeleros. Él dice, los candeleros no son candeleros, son la iglesia. Las 7 estrellas que ustedes han visto en mi mano derecha son los 7 ministros, los 7 pastores. O sea, hay que interpretar los símbolos de Apocalipsis. Este cuidado
en la interpretación. Pero ahora este mar de vidrio transparente tiene un elemento nuevo, fuego. ¿Qué significa? La santidad de Dios y ahora la justicia de Dios. El fuego. Y mira, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí estamos hablando, capítulos anteriores, de los que fueron perseguidos, los mártires de la fe, que prefirieron la muerte que la apostasía, mostraron que amaban más a Dios que a sus propias vidas, y ahora están delante de Dios. La iglesia redimida, con arpas, adorando a Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, la unidad de los testamentos. El plan de Dios es uno. Hay unidad en las Escrituras. Dios liberó el pueblo y redimió el pueblo del poder de Faraón, del Egipto, con las plagas en el Antiguo Testamento. Ahora el cántico es de Moisés y del Cordero, porque ahora Dios libera su iglesia por medio de las plagas que están siendo anunciadas, pero ahora estamos hablando de redención final. Hay que tener este entendimiento. Y este cántico era el cántico del siervo de Dios, Moisés, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles. Estos 7 ministros tenían una misión, hermanos. Tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes que aparecen en el capítulo 4, versículo 8, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oremos. Señor, clamamos gracia, misericordia e iluminación de tu Espíritu Santo. Hoy tu iglesia escucha tu palabra, Señor. Clamamos por la obra de tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu llamado, Señor, para nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la historia de la humanidad, la historia de nuestras vidas, de tu vida y de mi vida, no es una mera casualidad. No está llena de coincidencias o avances por causa solamente de nuestro gran esfuerzo. No, la historia sigue un plan determinado por el Señor. Todas las cosas están bajo su soberana voluntad. Y mientras más estudiamos Apocalipsis, más hemos repetido esta verdad. Recordamos la crisis que sufrió Asaf, cuando él miraba a los impíos y decía: Señor, los impíos están prosperando. Y nosotros que somos creyentes estamos viendo, parece que está más difícil
que antes. Es decir, cuando somos creyentes parece que la cosa se complica más. Y estamos mirando al lado y vemos que los impíos están prosperando, los mentirosos van avanzando, parece que ser justo no vale la pena, siempre nos quedamos con la peor parte. El pueblo de Dios en los tiempos del profeta Malaquías decía: ¿de qué nos sirvió ser fiel a Dios? Mira el cuestionamiento. Si los impíos están prosperando y nosotros estamos luchando contra todos. Y el profeta Malaquías dice: en el último día, cuando el sol de justicia venga con sanación en sus alas, ustedes verán la diferencia de los que sirven y de los que no sirven a Dios. Todo está determinado y sigue un plan perfecto. Los tiempos, las sanciones, las estaciones, los minutos, los segundos, milésimo de tiempo, todo está bajo la soberana voluntad de Dios. Nada escapa, nada. Cuando tú por un segundo, no fuiste atropellado porque Dios te libró, porque Él tenía un plan para tu vida. Cuando tú pasaste por una terrible enfermedad, también estaba bajo el plan de Dios. Cuando recibiste malas noticias, bajo el plan de Dios, todo sigue su propósito. Y hay una cosa extraordinaria que la iglesia no puede olvidar, hermanos. ¿Sabe cómo somos conocidos en el mundo espiritual? Por Satanás y sus ángeles, los invencibles. Porque somos más que vencedores en Cristo. La iglesia es imparable. El reino de Dios es imparable. Solo recordando cosas, en los capítulos de 1 a 3 de Apocalipsis, vimos que por medio de la predicación de la palabra, aplicada al corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, se establecen las iglesias. La primera sesión habla de las 7 iglesias. Y estas son como lámparas, portadoras de luz en el mundo que está en tinieblas. Son bendecidas por la continua presencia espiritual de Cristo en su medio. Después la segunda sesión del capítulo 4 a 7 de Apocalipsis, vimos que el pueblo de Dios es perseguido una y otra vez por el mundo y expuesto a muchas pruebas y aflicciones. Y ahí están las aberturas de los 7 sellos, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. En los capítulos de 8 a 11, vemos los juicios de Dios que visitan repetidamente el mundo perseguidor, pero este no se arrepiente de sus pecados. Son las 7 trompetas de la ira de Dios. ¿Para qué sirve una trompeta? Para divertir, para alertar, ¿cierto? Las trompetas tenían este propósito. Los hombres escucharon, pero no hicieron casos. Después de la trompeta vienen las copas de la ira de Dios. Pero ahora ya no hay oportunidades de arrepentimiento. Demasiado tarde. Bueno, en los capítulos 12 a 14 vimos este conflicto entre la iglesia y el mundo se vuelve más intenso, mostrando un combate, una batalla entre Cristo y Satanás, entre la semilla de la mujer y el dragón. Y ahora en los capítulos 15 y 16 que estamos, surge una pregunta. ¿Cuándo en la historia las trompetas del juicio, las plagas iniciales, no conducen más o no conduce a los hombres al arrepentimiento y a la conversión? Si bien es cierto, Dios utiliza la ira, su justicia, su castigo también para traer los impíos a sus pies.
Pero ¿cuándo eso dejará de suceder acá? Ahora ya no hay más tiempo. Se acabó. Se agotó el tiempo. En el capítulo 15, ahora en contexto más cercano, es el capítulo más pequeño de Apocalipsis. Aquí lo que vemos es una nueva visión del cielo, los 7 ángeles, la iglesia redimida cantando, adorando, y los ángeles que reciben las copas para bajar y cumplir el plan de juicio de Dios. Esto en resumen. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos sacar de este texto? De estos 8 versículos. Primera enseñanza. Parte así. Versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El juicio se origina en los cielos. ¿Está esperando que en este mundo tengamos justicia? ¿Que aquí haya jueces justos? No. Desafortunadamente. No siempre. No siempre. Pero el juicio que estamos hablando aquí es el último y definitivo y que tiene origen en los cielos. Vi en el cielo otra señal. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras que vendrán, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo. ¿Ustedes se recuerdan haber leído eso en algún lugar? Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Hermanos, la peor cosa que podría suceder contigo y conmigo, la peor, es si Dios decidiera quitar la mano de nuestras cabezas y decir, ok, te voy a dejar por un día que tú hagas lo que quieras en tu corazón. El peor castigo que podríamos recibir es que Dios nos deje por nuestra propia cuenta. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Matamos, violamos, asesinamos, robamos, hacemos las peores cosas del mundo porque somos capaces de hacerlas. Solo no las hacemos porque la buena mano de Dios está extendida, refrenando la maldad de nuestro corazón para que no lleguemos hasta las últimas consecuencias. Y cuando vemos estos pecados, estas cosas absurdas, nuestro corazón no se regocija, sufre, porque sabemos que somos capaces de hacer las mismas cosas. Por eso que el Evangelio dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque somos capaces de hacer lo mismo. Si no hacemos, no es porque somos buenos, sino porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Comienza en el cielo. Después otra enseñanza en el versículo 2 y 3. Estas obras del juicio, de la ira de Dios, son dignas de alabanza y de adoración. El versículo 2 y 3 dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Está hablando de los redimidos de la iglesia de Dios, de esta gran multitud, de los 144,000. O sea, la historia se repite, está siendo contado otra vez, dando otros elementos, pero es la misma gente. La iglesia representada, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esta iglesia está cantando, está alabando a Dios.
cantando el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. La justicia de Dios es celebrada, la santidad de Dios es honrada. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y lo que producen en los seres redimidos, angelicales, en los hombres redimidos, en la iglesia triunfante, la iglesia victoriosa, es alabanza. Porque hasta en la ira de Dios, Dios es perfecto. Es justa su ira, no injusta. Entonces hay alabanza, hay alabanza. Los que están alrededor del trono de Dios se maravillan por las grandezas de las obras de Dios. ¿Tú estás celebrando a Dios por su carácter? ¿Por qué adoras a Dios? ¿Por qué estás en la iglesia? Hay muchas motivaciones. Hay gente que piensa que tengo que estar en la iglesia para que Dios me bendiga. Si así está todo mal. Adoramos a Dios no por las cosas que recebemos de Dios. Adoramos a Dios por quien es Él, por su carácter. Y Apocalipsis 15 va a hablar del carácter de Dios. Y los seres redimidos, los seres angelicales están alabando a Dios por su justicia, por su santidad, por su perfección, por quien es Él. Están cantando esta canción maravillosa, tremenda. ¿Quién no te temerá? Grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Santísimo Dios, ¿quién no te temerá? Oh Señor, ¿quién no glorificará tu nombre? Todos los vanidosos, orgullosos, soberbios, ateos, agnósticos, todas las naciones, las más pequeñas, las más grandes, un día van a estar rendidos delante de Dios, reconociendo a Dios como santísimo. Todas las naciones estarán delante de Dios. Versículo 3 nos entregan otra enseñanza. Y cantan el cántico de Moisés, servo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. El Dios que servimos, que es adorado en los cielos y en la tierra por los suyos, es un Dios justo. Justo. Y ahí, hermanos, hay un gran problema que necesitamos entender. Y las cosas se van conectando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un pariente nuestro fuese brutalmente asesinado, injustamente asesinado, una persona querida nuestra, y llegara delante de un tribunal y el juez que está juzgando el asesino que fue atrapado, que confesó su crimen, y el juez se para y dice: todos ustedes que están acá, les quiero decir que yo soy extremadamente generoso y misericordioso. Yo sé que este caballero es culpable de asesinato, pero como soy tan bueno, lo voy a liberar. Él está libre. ¿Está bien o no? Pero nos gusta la misericordia, nos gusta la gracia, ¿sí o no? Porque un Dios justo, justificar un injusto es injusto. ¿Sí o no? Sí. Ya entonces, ¿qué queda para nosotros? Pecadores, injustos, con tantas deudas. Ahí entendemos la teología, algo que se llama la justificación por la fe.
somos justificados por medio de la obra de Cristo. Esa justificación es imputación. Cristo paga mis deudas y transfiere los créditos a mi cuenta corriente espiritual. Y soy justificado. No soy justo, pero soy tratado como si fuera. Los lentes con los cuales Dios me ve es Cristo. Él me ve por medio de Cristo. Y es por esta razón que la iglesia tiene que celebrar, porque no seremos juzgados, no seremos condenados, ya estamos justificados, amados eternamente. La obra de Cristo se concluyó en nuestras vidas, y es por eso que tenemos que adorar y alabar, porque el Dios que servimos es justísimo, es justo. Necesitábamos a un Redentor. Sin Él, yo estaba pensando mientras adorábamos a Dios y cantábamos, aquí hay un cántico espiritual, y yo pensaba en la debilidad de nuestras voces, en la dureza de nuestro corazón, de nuestra falta muchas veces de entusiasmo para alabar a Dios. Y pensaba, ¿cómo atrevemos a comparecer delante de Dios con tan poco? ¿Y por qué Dios no nos destruye y consume? Estos miserables me están adorando, pero están pensando, la mujer que va a cocinar, qué va a hacer hoy día de comida, el caballero está pensando, chuta, mañana tengo que pagar la cuenta, los niños, chuta, mañana tengo un examen, una prueba, los chicos tengo que jugar videojuego hoy día, estamos en otra. ¿Y por qué Dios no nos consume? Porque Cristo nos blinda y nos protege de nosotros mismos. Es por eso que no hay puro fuego aquí, consumidor de Dios. Porque somos protegidos por la sangre de Cristo. Nos cubre. Él nos cubre. Versículo 4 todavía nos sigue enseñando y dice que el Dios a quien servimos es un Dios santo, santísimo, que no te temerá, oh Señor, y no glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Dios es santísimo, significa que Dios es completamente apartado de todo. No hay nadie que se compara, nada y nadie a Dios. No hay ninguna imperfección en Dios. No hay ningún propósito malintencionado en Dios. No hay ninguna decisión equivocada en Dios. No hay ningún sentimiento incorrecto en Dios. No hay ninguna falla en el carácter de Dios. Nada. Incluso cuando tú y yo no entendemos las formas con las cuales Dios actúa. Incluso cuando Dios utiliza objetos raros, ajenos, que pensamos, ¿por qué? Y por la santidad de Dios, un día, todas las naciones llegarán delante de Él. Glorificarán y temerán a su santo nombre. Los ojos serán abiertos. Tú sabes que tus ojos y los míos, mi corazón y mis ojos, todavía no están abiertos 100%. Porque seguimos pecando. Y si Dios hiciera un ejercicio aquí con nosotros hoy y dijera, ya, yo voy a abrir su entendimiento. 20 segundos. Nos morimos de arrepentimiento. Toda la obra, toda la dureza del corazón, todas las malas decisiones, todas estas cosas vendrían sobre nosotros y un desespero. El corazón quizás se explotaría de tanta angustia. Pero también los ojos abiertos revelan dos cosas: quién soy y quién es Él. No sabemos quién es Dios, hermanos. No sabemos. Conocemos un poquito de Dios. Muy poco. Él es santísimo, incomparable. No nos acerquemos delante de Dios de cualquier manera. Que Él tenga misericordia de nosotros.
Capítulo 15, versículos 5 y 7, vemos los ángeles que salen del templo como ministros para cumplir los propósitos de Dios, para traer a la tierra la justicia y la ira de Dios. Estos mismos ángeles ejecutarán los juicios de Dios. Ellos están vestidos con lino, con oro. Estos son todos símbolos del Antiguo Testamento. Habla del tabernáculo, habla del templo, mostrando una vez más la unidad de los evangelios, que Dios está guiando la historia de manera perfecta y se conectan. Y entonces ellos salen para demostrar la justicia que caerán sobre la tierra, que vamos a ver en el capítulo 16, Dios mediante. La venganza divina. Nosotros no somos llamados a vengar, pero la venganza pertenece a Dios. Es de eso que estamos hablando. Nosotros como pueblo de Dios no tenemos que salir a defender nuestra reputación. Tenemos que confiar en Dios y esperar en Dios, porque Dios está cuidando todas las cosas. Eso es lo que va a pasar. La tierra será herida. La naturaleza será golpeada como ya desde la caída. Y gime, aguardando su redención. Fenómenos naturales. Vemos que los hombres estarán con tanta rabia de Dios por su juicio y no se arrepentirán. Capítulo 16. Pero tendrán que soportar la ira de Dios. Estos ángeles vienen de la presencia de Dios y sirven a Dios cuando derraman los juicios. Las trompetas advierten, las copas se derraman. La ira de Dios. Y finalmente, el último versículo dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Los juicios de Dios manifiestan su gloria. Dios es glorificado. ¿Has visto la gloria de Dios algún día en tu vida? ¿Serías capaz de soportar la gloria de Dios? No. No. ¿Sabe qué significa gloria de Dios? Hemos escuchado muchas veces. Yo estuve buscando gloria de Dios. Se utiliza, por ejemplo, la gloria del emperador. La repercusión de su carácter. La definición. Y cuando se refiere a Dios, más que eso. ¿Qué es la gloria de Dios? La definición que más atrapó mi corazón es la suma de todos sus atributos. Santidad, justicia, amor, fidelidad, grandeza, incomparabilidad de Dios en un lugar que llena el templo, llena la tierra de su gloria. Esta gloria tan impresionante que los seres angelicales santísimos no son capaces de mirarlo. Y todos los hombres que son expuestos a una gota de la gloria de Dios piden la muerte. Porque la gloria de Dios es tremenda. Sí. ¿Dónde están los intercesores de la iglesia que están orando para que Dios manifieste su gloria en medio nuestro? Para que Dios manifieste su gloria en este país, de norte a sur. ¿Dónde están los padres que están orando en la madrugada por sus hijos para que vean la gloria de Dios? ¿Dónde están los padres que están orando, intercediendo para que sus hijos que están terminando su carrera sean instrumentos para la gloria de Dios? Porque el Evangelio dice: quer coman, quer beban o hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Excelencia. Detenga todo, hermano. Aunque cueste plata, si lo que está haciendo no es para la gloria de Dios, stop. No siga. No siga.
Consulte a Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer, Señor? Mi vida es para tu gloria. Apocalipsis 15 es una llamada a confiar en la justicia y en la soberanía de Dios, sabiendo que el sufrimiento que vivimos en este mundo es temporal y será seguido por una eterna, triunfante, incomparable victoria y descanso en su presencia. Así dice Pablo: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículo 37. Y yo te quiero hacer dos sugerencias. Cuando tengas tiempo, entra en internet y busca Puertas Abiertas. Es un ministerio que trabaja con la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, y está en Chile. Ustedes van a ver relatos de lo que está pasando la iglesia de Dios en los lugares terribles, y van a dar gloria a Dios por la vida de hombres y mujeres que han amado al Señor en faz de la muerte. Esta es la primera cosa que quisiera compartir con ustedes. ¿Y sabe qué estaba en el corazón de los hermanos mártires de la fe? Yo traigo el ejemplo de Blandina. Hay muchas historias de los mártires, muchas. Yo tengo muchas en mi corazón. Pero la de Blandina es una que representa a los mártires. Está siendo muerta. Y ella dice: si yo vivo, te venceré. Pero muerta, te venceré más aún. Viva te venceré. Y muerta, más aún. Porque nuestra victoria es eterna en Cristo, nuestro Señor. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana por tu fidelidad, tu amor y tu gracia manifestada en nuestras vidas hoy. Señor, aguardamos silentes, aguardamos con anhelo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en que cumplirás el plan redentivo y vas a concluir tu obra redentiva en medio nuestro, Señor. Padre Santo, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque sabemos que todo está bajo tu control. Hoy, Señor, queremos darte las gracias porque fuimos justificados, seremos librados de este día terrible, Señor, no porque somos buenos, sino por la sangre de Cristo. Padre, dame la gracia de vivir como un victorioso en Cristo, y a mis hermanos también, Señor, llamados para vivir o morir, no por una causa cualquiera, sino cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Bendice a tu amada iglesia. Prepara ahora nuestros corazones. Vamos a participar, Señor, de la mesa tuya, Señor. Esta mesa que nos recuerda tantas cosas hermosas, Señor, y también terribles. Muestra la oscuridad de nuestros pecados, pero a la vez la abundante gracia sobre todas las maldades de nuestros corazones. Gracias, Señor. Alimenta a tu pueblo hoy. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.